Bueno, gracias. Gracias por la presentación y la invitación. La idea es mostrarles a ustedes la utilidad de la resonancia en el estudio de la patología tanto de los plexos como de los nervios periféricos, centrándonos por ahí más en la patología de los plexos, tratando de no dar tanta teoría, sino más bien mostrarles mi experiencia con diferentes pacientes y la utilidad de la reso para el diagnóstico y el abordaje, digamos, de estos pacientes. Hay un término relativamente nuevo, que por ahí algunos conozcan y otros por ahí no, que es la neurografía por resonancia. Este término no es otra cosa que precisamente el estudio de tanto sea los plexos braquial o lumbosacro o de algún nervio periférico a través de la resonancia magnética. ¿Cuál es, digamos, la diferencia de esto? Es con una resonancia común, por así decirlo, sin usar este término, es que utiliza secuencias que tienen una resolución mayor y permiten una mejor caracterización de estas estructuras. En una búsqueda rápida, digamos, de PubMed, donde uno pone la palabra neurografía y resonancia, pueden ver que son pocos, digamos, las publicaciones que existen. Si bien la primera es como está ahí del año 92, recién a partir del 2013 empieza a haber una mayor publicación de esto, que sobre todo tiene que ver tal vez también con la mayor difusión de equipos de 3 Tesla, pero que sí se puede hacer el estudio de estas estructuras por equipos de 1.5. Básicamente la neurografía por resonancia es el método que utiliza imágenes de alta resolución, como les decía, para brindar una información detallada en la evaluación tanto de los plexos como de los nervios periféricos. Permite una buena visualización de la anatomía de los nervios periféricos y también así de los troncos que constituyen los plexos, y de algunas de las características de estos, como son los fascículos, las alteraciones en la disposición o el trayecto que puedan tener sobre todo los nervios periféricos, y donde nos vamos a centrar, que son en las alteraciones de la señal y del calibre que pueden tener esas estructuras, que nos van a indicar a nosotros la alteración. Dentro de lo que es plexopatías, es hoy por hoy, digamos, la resonancia, el método de elección como estudio, que es un complemento a la clínica, que es la principal herramienta de sospecha de plexopatía, y a los estudios de electromiografía. Como toda resonancia, tiene la capacidad de ser multiplanar y estudiar las diferentes estructuras en diferentes planos. Es esta característica del excelente contraste entre los tejidos lo que permite la determinación de estar ante estructuras normales o patológicas. Bastante importante es que permite, ¿sí?, la diferenciación entre mononeuropatías y polineuropatías, cuando tenemos presentaciones de plexopatías, que pueden ser mono, ¿sí?, o más de un nervio comprometido. Y también es, digamos, importante, ya que el tratamiento de las mismas plexopatías depende precisamente de saber la localización exacta, ¿sí?, y la condición patológica que está dando dicha alteración. Y como un signo indirecto, pero también bastante importante, y que orienta hacia el diagnóstico y hacia la causa, es la de mostrar la denervación muscular. En resonancia ya sabemos que hay dos grandes secuencias que todos conocen, que es el T1 y el T2. El T1 es una secuencia que tiene una muy buena diferenciación entre tejidos, ¿sí?, pero que se usa más que nada para ver estructuras anatómicas y no tanto para resaltar la patología. El contraste que tiene, dado sobre todo por la grasa, que se va a ver hiperintensa en aquellas secuencias T1 que no tienen supresión de la grasa, permite una adecuada caracterización anatómica de las estructuras. Pero va a ser las secuencias T2 con supresión de las grasas, o diferentes tipos de secuencias que nosotros llamamos fluidos sensibles, que pueden ser STIR, ¿sí?, o diferentes T2 Dixon, DP Spire, eso va a depender un poco del equipo.
que son las secuencias que van a demostrar las variaciones en el contenido del fluido endoneural, el cual se va a dar estas alteraciones en las diferentes patologías. Y además van a ser las secuencias que nos van a permitir determinar la morfología, ¿sí?, el calibre y esta configuración fascicular de algunos nervios bastante característica. En los plexos, sobre todo, excepto en aquellas patologías que pueden ser bilaterales, que a veces son la minoría, lo que uno hace precisamente es la comparación del lado sintomático, ¿sí?, con el lado sano. Y es donde uno busca estas diferencias que decíamos de señal y de calibre sobre todo. Bueno, el plexo está constituido de diferentes ramas, y forman fascículos, troncos, terminaciones. No vamos a entrar ahora tanto en el detalle. Inerva, por un breve resumen anatómico, recordar que inerva las estructuras de la cintura escapular y los miembros superiores, y sí algo en donde la resonancia aporta un dato valioso es en diferenciar las lesiones preganglionares de las lesiones postganglionares. Una diferencia que es bastante importante a la hora de determinar el manejo terapéutico, como así también del pronóstico que se le va a dar a este paciente. Una lesión preganglionar significa una avulsión de la raíz nerviosa de la médula, mientras que una lesión postganglionar afecta a la estructura nerviosa distal al ganglio dorsal. Estas últimas van a tener un mejor manejo y un mejor pronóstico, y sobre todo más chances terapéuticas y quirúrgicas que las lesiones preganglionares. Siguiendo con el repaso, muy breve repaso anatómico, recordamos que el plexo braquial está constituido, digamos, por un plexo superior, uno inferior y uno posterior. Las lesiones de C5 y C6 conducen a parálisis de los músculos del hombro, como del bíceps. Cuando el daño se extiende hasta C7, también puede haber lesiones en los músculos de la muñeca, y las lesiones de C8 y T1 van a comprometer los músculos del antebrazo y de la mano. En general, la principal causa de plexopatía braquial son los accidentes, y sobre todo los accidentes de tráfico, y dentro de esto sobre todo los accidentes de motocicletas. Por lo tanto, es más frecuente de ver estas patologías en pacientes varones y jóvenes. Yo bien les dije que el diagnóstico de la plexopatía es clínico, ¿no?, y que se suele confirmar con un estudio electrofisiológico, el cual determina si estamos ante una neuropatía axonal o desmielinizante. Pero el problema de la electrofisiología es que no determina la causa, y que además no determina la localización exacta. Entonces acá donde la resonancia es el método complementario de elección, ¿sí?, precisamente porque en muchas ocasiones permite determinar la localización exacta y también la causa, y de ahí la importancia en la planificación quirúrgica en caso de que la misma tenga indicación. Estas son algunas de las causas principales de plexopatía, y lo que vamos a hacer ahora es un review, digamos, de imágenes y de casos que me han tocado a mí, y que he ido, digamos, guardando para mostrar. Hay muchos más de los que vamos acá, pero la idea es precisamente mostrarles a ustedes la utilidad de la resonancia en la valoración de estas patologías. Empezando con el trauma, que dijimos que es tal vez la causa más frecuente de plexopatía. Esta es una paciente de 28 años que se presentaba con el antecedente de politrauma por accidente automovilístico, como dice bien ahí, había sido despedida por el parabrisas. Y tenemos, como les decía, las dos secuencias madres, por así decir, que son las secuencias fluidosensibles, que son las tres imágenes que tenemos arriba, y las secuencias T1, convencionales sin supresión de la grasa. Son planos coronales. En general el estudio de los plexos, como les comentaba, el estudio bilateral, ¿sí?, y la comparación permite determinar las diferencias en el lado patológico, aunque obviamente puede haber lesiones que son bilaterales. En esta secuencia fluidosensible que tenemos arriba podemos ver, bueno, primero vemos ya que hay una lesión medular, ¿sí?, claramente acá que está señalada.
Y después podemos ver alteraciones en la señal de los músculos de la cintura escapular. Sutiles, como son a nivel acá de la cintura escapular del lado izquierdo, ¿sí? Y un poco más. Si bien las mismas alteraciones podrían estar dadas por el trauma, no lo sabemos, también puede ser que sean secundarias a la lesión del plexo de este lado y sea un signo de denervación, por lo tanto de compromiso del plexo braquial izquierdo. Y abajo las secuencias T1, que terminan siendo secuencias, como les decía, más que nada para uno orientarnos y tratar de identificar estructuras, en este caso de trauma, de fracturas que puedan estar comprometiendo además el plexo. Dentro de lo que es plexo braquial, también estudiamos la columna cervical. Que en los casos de trauma, como es este, por ejemplo, podemos encontrar además, ¿sí?, lesiones asociadas. Fíjense que esta paciente, ¿sí?, presentaba múltiples lesiones traumáticas, fracturas de las plataformas superiores, de algunos cuerpos cervicales y también algunos cuerpos dorsales superiores, demostrado por el edema óseo, sobre todo. Entonces, además, digamos, de la evaluación del plexo, uno hace una evaluación de la columna, y en los casos de trauma, precisamente de lesiones asociadas traumáticas, refiriéndonos a fracturas, sobre todo este tipo de fracturas ocultas, probablemente ante un estudio de radiología o de tomografía. La resonancia también es útil en estos pacientes, en los controles postquirúrgicos. Esta paciente tiene un postoperatorio, esta imagen es a los 40 días, había, como dice ahí, había tenido una microdisectomía, C4, C5, más una fijación anterior, y ahora sí, fíjense ya con posterioridad, y no tanto en el momento agudo, la diferencia que hay entre el lado izquierdo, ¿sí?, y el lado derecho. Estos son parte de los troncos secundarios, ya ramas terminales del plexo. Fíjense que del lado izquierdo están difusamente engrosadas, ¿sí?, y con alteración de la señal. ¿Sí? Todas, ¿sí?, prácticamente todos los componentes del plexo, y hacia distal también, las ramas, ¿sí? Esta es una clara lesión del plexo braquial del lado izquierdo. Como yo les decía, es importante a la hora de determinar, sobre todo en pacientes traumáticos, si estamos ante lesiones preganglionares o postganglionares. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente en el plano axial, en secuencias T2 de alta resolución, lo que uno evalúa es la médula y el origen tanto de las raíces ventrales, como tienen acá. Este es un paciente normal que ahora voy a mostrar a ustedes, para que vean cómo uno puede ver con claridad, ¿sí?, la emergencia de estas raíces. Fíjense cómo van, ¿sí?, uno puede ir viendo, ¿sí?, la emergencia de las raíces anteriores. Este es un paciente normal, ¿sí?, y posteriores, ¿sí? Y además de, ¿sí?, evaluar, digamos, las lesiones por avulsión, en este caso, ahí pasábamos, uno también evalúa, como decíamos, las discopatías, ¿sí?, que también podrían dar algún tipo de sintomatología que haga sospechar en una plexopatía, ¿sí? Entonces, esta secuencia T2 de alta resolución, ¿sí?, esto está hecho en un equipo de 1.5 Tesla, nos permite a nosotros ya caracterizar si estamos ante lesiones preganglionares o postganglionares. Dentro de lo que son las avulsiones de raíces, hay un signo que es bastante conocido, importante, de tener en cuenta, que son los meningoceles traumáticos. Como tienen acá, ¿sí?, que cuando se produce una avulsión, ¿sí?, se produce además esta dilatación, ¿sí?, y este meningocele, que si bien, ¿sí?, es un signo importante, no hay que considerarlo como un signo patológico. ¿Por qué? Porque pueden existir avulsiones de raíces sin la formación de estos meningoceles, como a la vez también pueden existir meningoceles sin el antecedente de una lesión traumática o de una avulsión. Fíjense, ¿sí?, cómo se ve bien. Esto es una reconstrucción, perdón, una imagen coronal, ¿sí? Los meningoceles acá, ¿sí?, meningoceles traumáticos, y uno de los signos que decíamos, ¿sí?, que también nos hace sospechar, ¿sí?, que ya hay una lesión,
que es la denervación en la cintura escapular de este lado. Estas son imágenes, ¿sí? Fíjense que son imágenes en T2, ¿sí? Si bien son algo ruidosas, a nosotros lo que nos interesa es ver, ¿sí?, precisamente el origen de las raíces anteriores o las raíces posteriores. Acá en un nivel más inferior vemos raíces normales, pero un nivel, ¿sí?, superior vemos a nivel de donde está el meningocele, ¿sí?, la ausencia, ¿sí?, en el sitio, a la altura donde tendrían que estar la emergencia de las raíces derechas. Fíjense que las izquierdas se la ve muy bien, no se ven las derechas, incluso se ve ahí una alteración de la señal, el meningocele, lo mismo del otro lado, ¿sí?, ya las dos raíces casi emergiendo otra vez del foramen, ¿sí?, y la ausencia de raíces, una clara demostración de lesión preganglionar. Este sí, digamos, es un signo patognomónico que confirma la lesión, y no tanto el meningocele. Otra causa, un poco menos frecuente, es el atrapamiento, o a veces conocido también síndrome del outlet torácico, que es la compresión, a veces por estructuras vasculares, a veces por hipertrofia, de los troncos. Acá tenemos arriba, a la derecha, una imagen coronal T1, donde tenemos las estructuras del plexo braquial, una imagen claramente vascular, que está cortada en el plano axial, podemos ver acá abajo. Fíjense, ¿sí?, lo que decíamos, la diferencia entre T1, que es anatómico, que nos permite evaluar a qué altura estamos, ¿sí?, si estamos más allá de la porción escalénica, pero fíjense las imágenes de abajo, que son estas secuencias fluidosensibles, como hay una alteración. Este paciente tenía una clara clínica izquierda, hay una alteración focal, ¿sí?, de los componentes del plexo braquial, ¿sí?, justo por debajo de la estructura esta vascular, ¿sí? Algunas secuencias fluidosensibles incluso son más sensibles que otras. Fíjense que estas dos son secuencias fluidosensibles, pero la imagen que tenemos a la izquierda es aún más sensible para demostrar la alteración del plexo focal, ¿sí?, a nivel del plexo. Y eso es otra característica, ¿no?, que en las compresiones, ¿sí?, la alteración es focal, el engrosamiento y la alteración es focal, y en lesiones, como veíamos antes, por avulsión o traumáticas, la alteración es más difusa. Las principales causas de compresión, ¿sí?, son bandas fibrosas congénitas a lo largo de la primera costilla, la presencia de una costilla cervical también puede ser una causa, y un poco menos frecuente la hipertrofia muscular. Cuando estamos ante la sospecha o un caso, digamos, confirmado de un síndrome del outlet torácico, lo que uno puede hacer también es adquirir las imágenes, sobre todo cuando hacemos imágenes volumétricas, que son una secuencia de muchas imágenes de un espesor de corte bastante chico, en general es 1 milímetro. Se puede, cuando uno adquiere estas secuencias, adquirirlas con maniobras posturales que consisten en la elevación del brazo del lado sintomático, para precisamente estudiar mejor la compresión, ¿sí?, del nervio y la relación con los diferentes puntos anatómicos. Seguimos con las afectaciones de los plexos, ¿sí?, los tumores, y en este caso un ejemplo de un paciente femenino de 72 años, con antecedente de cáncer de mama, que comienza con clínica de plexopatía del lado derecho. Fíjense que tenemos arriba a la izquierda son imágenes sagitales ponderadas en T1, donde vemos en este sector, que es parte de los componentes de los plexos, ¿sí?, con la arteria y la vena, una lesión, ¿sí?, de partes blandas, ¿sí?, de aspecto tumoral, mucho más clara en este sector, ¿sí?, que esto es una masa de una lesión por metástasis de cáncer de mama. Ahí además podemos ver, ¿sí?, la presencia de múltiples adenopatías o adenomegalias, y las alteraciones, ¿sí?, de señal que existen en parte de los componentes de este plexo que se encuentra infiltrado, y además cambios en los músculos dados por la denervación. Acá abajo, ¿sí?, se ve claramente la masa que rodea y compromete los troncos primarios, ¿sí? Y acá tenemos una secuencia que es un T1 con contraste, donde hay un intenso realce. A veces en estos pacientes
con antecedentes de cáncer de mama y radioterapia, puede existir una dificultad entre la diferenciación de lo que es una plexopatía posactínica, o sea, posradiación, o sospechar de un cáncer, de una metástasis de cáncer. Algunas características pueden ayudar, precisamente estas lesiones en forma de masa, el compromiso focal, y el realce suelen sugerir un compromiso metastásico, pero también es importante, digamos, la aparición de los síntomas en general, cuando aparecen antes del año, ¿sí? Uno podría sospechar más en metástasis, después del año podría sospechar también más en lo que es una plexopatía post-radiación. Pero a veces la diferenciación entre ambas suele ser dificultosa. Puede estar también comprometido por tumores, ¿sí? Que sean primarios, pero locales, no primarios del plexo, sino locales de la región. En este caso era un condrosarcoma de costilla, ¿sí? Que fíjense cómo tiene una extensa masa heterogénea, comprometiendo, ¿sí? Los troncos secundarios, ramas terminales, y uno ve en esta imagen de acá, sobre todo, estos son los componentes del plexo izquierdo, ¿sí? Si uno compara con el otro lado, hay una clara alteración de la señal, ¿sí? Y del espesor. Uno después más detalladamente y con todas las imágenes puede ir determinando con exactitud si son los tres troncos los que están comprometidos, ¿sí? Si a veces es solo uno. Eso uno lo ve con el conjunto de la totalidad de las imágenes. Después puede haber algunos tumores, un tumor de vaina nerviosa periférica, grande, extenso, ¿sí? Sí, ya serían casi considerados tumores primarios del plexo, por así decirlo, porque son de la vaina. Y lo mismo, ¿sí? Una lesión, ¿sí? Donde uno puede estudiar, ¿sí? La extensión y el compromiso, sobre todo estos pacientes en planificaciones periquirúrgicas. Bueno, acá tenemos, ¿sí? La imagen en sagital, donde además, ¿sí? De la evaluación que podemos hacer por fuera del conducto raquídeo, vemos la extensión intrarraquídea de esa lesión, ¿sí? Y el estudio, como les decía al principio, además de lo que sería la columna cervical. Este es un paciente con un antecedente de neurofibromatosis tipo 1, masculino, 41 años. Fíjense cómo esto sí que es un compromiso bilateral y difuso. Hay un engrosamiento bastante marcado, ¿sí? De todos los componentes de ambos plexos, ¿sí? Fíjense en el axial, ¿sí? También en general uno no ve las raíces de este espesor. Y como les decía, el T1, donde uno si bien las identifica, ¿sí? Pero la alteración es mucho menos llamativa que en estas secuencias fluidosensibles. En general, cuando hablamos de afectación tumoral en los plexos, tenemos que pensar en metástasis. Y dentro de ellas, de más frecuentes, sobre todo de mama y de pulmón. Y no tanto de tumores primarios, como podría ser el tumor de la vaina, sino pensar más que nada si estamos ante una imagen de aspecto tumoral, y sobre todo en pacientes con antecedentes oncológicos, pensar en metástasis. Este es un caso interesante de hace poco, paciente que consulta por dolor y debilidad muscular en lo que era la cintura escapular del lado izquierdo, y una de las características que yo les decía, que la resonancia de plexos muestra además la denervación muscular. Fíjense cómo del lado izquierdo este paciente tenía un edema del supraespinoso y del subescapular, y esto se había producido post vacuna, incluso está relatado, ¿sí? Que es el síndrome de Parsons-Nash-Turner, luego de vacuna COVID. Ya hay el reporte de algunos casos. Fíjense qué interesante, acá vemos lo mismo, la simetría en la señal, ¿sí? La alteración del lado izquierdo, y fíjense cómo había claramente uno de los troncos del plexo, ¿sí? Que presentaba mayor intensidad. A veces los hallazgos suelen ser bastante sutiles, ¿sí? Esto es un hallazgo bastante sutil porque si uno ve la diferencia con el otro lado,
no es tan significativa, sobre todo en cuanto al espesor, pero sí en la señal. En cuanto al uso del contraste, en general se reserva para pacientes con antecedentes oncológicos, o, digamos, como toda resonancia, también en sospecha de infecciones. En general, acompañado del engrosamiento, cuando hay lesiones postganglionares, también se observa un realce de la estructura comprometida. Y los músculos denervados pueden mostrar un realce luego de las 24 horas de una lesión nerviosa. Bueno, ¿cómo solicitar estudios de plexo braquial? Esto va a depender un poco, primero, por ejemplo, si el paciente, en general muchos de estos pacientes ya vienen con una resonancia cervical, por que los síntomas orientan a una patología cervical. En caso de que estemos ante la sospecha de que estamos ante una plexopatía, bueno, y el paciente no tiene hecho una columna cervical, bueno, lo ideal, ¿sí?, es pedir una resonancia de columna cervical, ¿sí?, y de plexo braquial, sin contraste en el caso, por ejemplo, que decíamos que sin pacientes sin alteraciones tumorales conocidas. Muchos de estos pacientes tienen ya una resonancia cervical, y en general suelen ser normales, o uno encuentra discopatías que no justifican la clínica. Bueno, en el caso de que el paciente ya tenga hecha la resonancia cervical, en estos casos pedimos una resonancia de plexo braquial. Siempre es importante aclarar el lado, y en el diagnóstico presuntivo también poner cuál es el diagnóstico presuntivo o el antecedente, ¿sí?, ya sea tumoral, antecedente de radioterapia, ¿sí? Son datos importantes a la hora de que el radiólogo, ¿sí?, pueda evaluarlo y pensar en algún diagnóstico diferencial. Puede ser pedida con contraste, lo mismo, ¿sí? Si no tiene antecedente de haber hecho una columna cervical, pedimos una resonancia de columna cervical y de plexo, ¿sí?, aclarando el lado, ¿sí? En general el estudio de plexo siempre va a contar con un estudio comparativo, sobre todo en imágenes coronales, pero cuando uno sabe de qué lado es la patología, realiza algunas secuencias y algunas imágenes sobre el lado, o sea, imágenes focales. Y en caso de pacientes, digamos, que ya tengan la resonancia cervical, podemos también ir directamente a la resonancia de plexo braquial con contraste cuando esté justificado. Bien, vamos ahora a charlar un poquito de lo que es plexo lumbosacro. Vamos a hacer un breve repaso anatómico, recordar que provee la inervación y la sensibilidad hacia la pared de la pelvis, ¿sí?, y las extremidades inferiores. Se utiliza para evaluar la patología del plexo lumbosacro, la resonancia, y detectar tanto anomalías intrínsecas, como decíamos antes, alteraciones en las raíces, como alteraciones extrínsecas que puedan ser las que generen, ¿sí?, el compromiso de las estructuras nerviosas, que pueden ser fracturas, ¿sí?, fracturas de pelvis, ¿sí?, hipertrofias musculares, ¿sí?, o diferentes estructuras adyacentes que den en forma secundaria una alteración en el plexo lumbosacro. Las lesiones traumáticas son raras precisamente porque el plexo lumbosacro se encuentra protegido, por así decirlo, por la pelvis, no es lo mismo que el plexo braquial, ¿sí? Y la movilidad o la distensión que tiene es mucho menor que la del braquial. Por eso en este caso, ¿sí?, las lesiones traumáticas son poco frecuentes, y en general cuando se las ve se encuentran asociadas a lesiones traumáticas de la columna y del anillo pelviano. Las causas, parecidas también a las del plexo braquial, bueno, son trauma, atrapamientos, ¿sí?, radiación, infiltración tumoral. La infiltración tumoral en general también afecta algunas raíces en particular, y da neuropatías. Y sí es importante que compromete al 1% de los pacientes diabéticos, ¿sí? O sea, 1 de cada 100 pacientes diabéticos puede tener un compromiso lumbosacro, del plexo lumbosacro, y considerando la cantidad, si bien el porcentaje es bajo, sabemos que el porcentaje de compromiso de esta patología de la diabetes es muy alto. Eso hace que sea algo que debemos tener en cuenta, ¿sí?, la plexopatía diabética, ¿sí?, que se la conoce así, y que en general son polineuropatías. El compromiso es polineuropático. Estos son los componentes del plexo lumbar, como
del sacro, en general se lo estudia de manera conjunta, recordando también que a la hora de hacer un pedido siempre es importante, digamos, que si saben o sospechan cuál es el nervio que podría llegar a estar afectado, consignarlo en la orden médica, porque uno, cuando hace el estudio, puede dirigir hacia lo que sería la patología lumbar, o más hacia la patología sacra, sobre todo ciático, pudendo, ¿sí? O femoral, ¿sí? O femorocutáneo, obturador en el caso del plexo lumbar. Breve repaso anatómico, ¿sí? De las estructuras que podemos evaluar. Dentro del plexo lumbar, formado por los ramos ventrales de T12 a L4, estos de acá, ¿sí? Son los nervios originados a partir de este plexo, los que tenemos acá, con inervación sensitiva. No es tan frecuente en general hacer estudios por la sospecha de estos nervios, son diagnósticos a veces mucho más clínicos y electromiográficos, sí más por el nervio femoral y obturador, pero sí uno puede pedirlas para la evaluación, porque precisamente uno puede encontrar, aunque no tenga la capacidad de resolución en el equipo de poder llegar a visualizar el nervio hipogástrico, por ejemplo, sí podría encontrarse con alguna lesión ocupante de espacio o alguna otra alteración que sugiera, ¿sí? Y dado el recorrido de este nervio, la alteración del mismo. Los nervios femorales y obturador, por su tamaño, ¿sí? son visibles, ¿sí? Y uno puede demostrar una patología, como vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y a partir del plexo sacro, ¿sí? Se van a formar los nervios ciáticos, ¿sí? Los nervios pudendos, los cuales son visibles, los nervios glúteo superior y glúteo inferior, un poco más difícil de ver, pero también pueden ser evaluables. En general, algunas de las indicaciones clínicas entonces en la plexopatía lumbosacra es la evaluación por un compromiso tumoral, ¿sí? Conocido, si es que lo conocemos, o la sospecha. La evaluación de una lesión traumática, ¿sí? Paciente con antecedentes de trauma, ¿sí? Y alteraciones nerviosas, ¿sí? La evaluación, y sobre todo la localización a veces exacta del punto de lesión, porque a veces estos pacientes hacen fracturas, y la lesión puede estar dada o bien por una distensión del nervio, o bien por un atrapamiento, ¿sí? A través de una fractura cercana. Excluir una lesión masiva en pacientes con alteraciones unilaterales, ¿sí? En un electromiograma. La confirmación de las plexopatías en el contexto de una clínica no concluyente, o de una enfermedad sistémica conocida, que podría comprometer al plexo. Y también en la evaluación del síndrome piriforme, o alguna otra neuropatía de atrapamiento, que podríamos encontrar la causa. Esta es una secuencia fluido-sensible en el plano coronal, ¿sí? A través de la emergencia de las raíces del tronco lumbar, sobre todo, fíjense, lo que evaluamos siempre, ¿sí? La señal, ¿sí? El espesor debe ser uniforme en el trayecto, no debe haber variaciones focales, y deben ser similares de un lado del otro. Esta es una imagen normal, ¿sí? De las diferentes raíces, en este caso del plexo lumbar y en parte del plexo sacro. Bueno, a continuación, mostrarle algunos ejemplos de la utilidad de la resonancia. Fíjense, este era un paciente con una lumbociatalgia derecha, tenía antecedentes de fijación posterior y de discoplastia. Fíjense, tenía una discoplastia L5S1. El paciente tenía una ciatalgia derecha, y uno en la tomografía podía ver que había, ¿sí? Una migración del material de la discoplastia. Uno podría, digamos, por la zona, insinuar que haya algún grado de compresión. Estamos a nivel de S1, así que esto sería el tronco lumbosacro. Fíjense en la resonancia, ¿sí? Cómo uno puede ver esto negro, ¿sí? Que no tiene que ser confundido con vacío de flujo, que era el cemento, y fíjense el nervio, ¿sí? En realidad el tronco lumbosacro, ¿sí? Derecho, la comparación con el izquierdo. La alteración es sutil en la señal, pero presenta mayor hiperintensidad de señal en esta secuencia fluido-sensible, pero la clara asimetría morfológica que hay, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? El cemento
¿sí? Por debajo, el tronco lumbosacro, el otro el lado normal, ¿sí? Con los vasos ilíacos, el tronco lumbosacro normal, y acá también se ve, esta es una secuencia coronal, es una secuencia fluidosensible, pero la presencia del material hace que haya algo de artificios, por lo tanto la supresión no va a ser tan buena, pero sirve. Fíjense que acá tenemos el cemento, y este es el tronco lumbosacro, y si uno lo compara con el lado contralateral, hay mayor intensidad de señal, ¿sí? Entonces había cierto grado de compresión de este tronco por la migración del cemento. Este es un caso también interesante para ilustrar la plexopatía diabética, ¿sí? Este es un paciente de 73 años, ¿sí? Con una lumbocuralgia derecha. Fíjense, estos son todas imágenes en secuencia fluidosensible. Esto es a nivel de L3 y L4. Fíjense esta raíz, ¿sí? La asimetría que existe con la contralateral, el engrosamiento, la hiperintensidad de señal. Esta es la emergencia de L3, lo mismo, esto es en el plano coronal. Fíjense el nervio femoral, ¿sí? Qué bien que se ve, y se ve bien sobre todo porque tiene una alteración de la señal, más allá de que uno normalmente lo puede ver, ¿sí? Pero la diferencia es un corte muy simétrico, no vemos el del otro lado. Fíjense cómo se encuentra engrosado, ¿sí? Y las imágenes axiales, esta es una imagen inferior a este nivel que veíamos antes. Esta es la emergencia de L4, ¿sí? A nivel L4, L5, la comparación con el lado contralateral, ¿sí? ¿Sí? Paciente con una clara polineuropatía, probablemente porque tiene más de un compromiso de una raíz, ¿sí? Y la clara alteración en la señal. Fíjense, tronco lumbosacro también, ¿sí? Como hay mayor intensidad de señal, ¿sí? Con respecto al lado contralateral. Me detengo acá para sobre todo hacer algún repaso de esto, para tener en cuenta esta patología de la polineuropatía diabética. Como decíamos entonces, está en el 1% entre todos los diabéticos, considerando la frecuencia de esta enfermedad. No va a ser algo poco frecuente, sino más bien bastante, tal vez poco pensado, pero sí frecuente. En general se presenta esta radiculopatía de manera aguda, ¿sí? O subaguda, y se presenta con un dolor general bastante importante, y la distribución siempre, o casi siempre, es asimétrica, como en el caso que veíamos. ¿Cuáles son las alteraciones que encontramos? Bueno, la hiperintensidad de señal en las raíces, ¿sí? Del tronco o en sus terminaciones, a nivel de secuencias T2, supresión grasa o STIR. Podemos encontrar el edema muscular. Cuando encontramos edema muscular en el contexto de una plexopatía, lo que indica es una denervación aguda, ¿sí? En músculos proximales del muslo y la pelvis. Ya en etapas más crónicas de la plexopatía nos vamos a encontrar con infiltración grasa y atrofia de esos músculos del muslo y la pelvis, y podemos encontrar, ¿sí? Tanto a los nervios ciáticos, femoral, obturador, estas diferencias de señal y de calibre. Y además pueden presentar un realce, ¿sí? Difuso cuando realizamos estudios con contraste. Este otro caso era una paciente femenina de 52 años, que había tenido un herpes zóster y había quedado con una neuralgia, ¿sí? Posherpética, como diagnóstico clínico, y acá la resonancia para, digamos, confirmar esa sospecha, ¿sí? Fíjense la alteración en el tronco lumbosacro, ¿sí? La alteración de señal clara con respecto al otro lado, ¿sí? Y una neuropatía entonces posherpética. A veces decíamos entonces que nos permite determinar la localización exacta, ¿sí? Bueno, esta era una resonancia que había sido pedida prequirúrgica, ¿sí? Además de encontrar la causa, que era un schwannoma a nivel presacro, ¿sí? Uno puede ver la relación, ¿sí? Con las estructuras vecinas, sobre todo para planeamientos prequirúrgicos,
¿sí? Estas son imágenes axiales, fíjense, ¿sí? Cómo tenía una clara relación con la emergencia de S3 del lado izquierdo. Esta era una paciente con antecedentes de cáncer de cuello, que también se pedía el estudio para planificación prequirúrgica o no, para saber en realidad si era viable una resección quirúrgica. Y en este caso la resonancia evalúa, ¿sí?, el compromiso, tenía un compromiso del nervio femoral del lado izquierdo, ¿sí?, por una lesión metastásica de su enfermedad oncológica, ¿sí? Del otro lado, fíjense, ¿sí?, que es un nervio que apenas, ¿sí?, lo vemos en esta secuencia, es una secuencia T2, entre el músculo psoas y el músculo ilíaco. Acá se veía, ¿sí?, el compromiso de que esta lesión tumoral rodeaba en forma completa, ¿sí?, al nervio. Era una paciente, digamos, que no tenía, digamos, criterio de resección, en este caso por el contexto y por los antecedentes. Sí, uno podía ver, ¿sí?, en los diferentes planos la alteración del nervio, así como se encontraba entre la lesión tumoral. Y acá un ejemplo del uso del contraste: a la izquierda una imagen axial sin contraste, y a la derecha la misma imagen con contraste, a la misma altura. Fíjense el realce intenso, heterogéneo, y en la presencia del nervio dentro de esta masa tumoral. Este es también un caso interesante. Este era un paciente que por una displasia de cadera había tenido como tratamiento una osteotomía periacetabular bilateral. El paciente tenía mucha dolor a la flexión de la cadera, y en realidad la sospecha era de algo más bien anterior. El traumatólogo me decía que él sospechaba más bien el nervio femoral, una lesión del nervio femoral. Y cuando evaluamos, vemos, y sobre todo lo que nos hace orientar a cuál es el nervio que vamos a tener que buscar como comprometido, vemos una denervación, ¿sí?, en el plano de los aductores. Entonces tenemos que pensar en qué nervios, ¿sí?, nos van a estar comprometiendo. Y acá había, ¿sí?, una hiperintensidad de señal en el músculo, ¿sí?, perdón, en el nervio obturador. Este paciente tenía previamente una tomografía. Fíjense que a nivel del surco del nervio del lado derecho había formado, ¿sí?, una cicatriz esclerosa, ¿sí?, una reacción bastante importante. Lo mismo acá, ¿sí?, hay una hiperintensidad de señal. La comparación con el nervio del otro lado, que en general, si no tiene alteración, este nervio es difícil de identificar, ¿sí?, si uno bien lo puede encontrar, sobre todo en este caso de alguna imagen que sea más anatómica, como es que es un T1, pero tenía un atrapamiento. Entonces el paciente después fue a cirugía y tuvo una liberación del nervio, había toda una fibrosis en este sector, ¿sí? Y este es un claro ejemplo en donde la resonancia permitió al cirujano establecer el sitio exacto en donde tenía que ir a liberarlo. Si uno podía seguir más arriba y más abajo y encontrar en qué sector el nervio estaba con señal normal. Este fue un ejemplo de la utilidad de la reso a nivel de la planificación prequirúrgica. También es actualmente bastante usada para la evaluación de la neuralgia pudenda, la resonancia. La paciente tenía un antecedente de CA de cuello en el 2005, había hecho radioterapia, brachyterapia y también quimioterapia. Bueno, y tenía como diagnósticos rectitis, actínica, pero el paciente, digamos, presentaba dolor vaginal, perianal, ¿sí?, en la zona del esfínter, o sea que tenía una clara neuralgia pudenda. Y acá se demuestra, ¿sí?, la imagen. Estos son los vasos pudendos, ¿sí?, y el nervio por detrás. Del otro lado, ¿sí?, se ven parte del paquete, pero no se ve el nervio. No se ve, sobre todo en esta secuencia que la elegí precisamente para demostrar cómo la alteración es mínima, ¿sí?, pero la asimetría, ¿sí?, con el otro lado y con el antecedente. Fíjense que además los cambios posaclínicos
claramente son más marcados sobre el lado izquierdo, ¿sí? Y acá había entonces la sospecha, digamos, con el antecedente y la imagen de llegar al diagnóstico de una neuritis pudenda posactínica. El paciente después fue a tratamiento de termomodulación, termolación del nervio. Este es un paciente con un antecedente de fractura de pelvis, 59 años, también interesante, fíjense, acá hay un trazo de fractura a nivel sacro, a nivel de lo que es tronco lumbosacro, hay ya una diferencia, incluso hasta en esta secuencia, que es una secuencia T2, no supresión grasa, pero podemos ver, ¿sí?, el tronco lumbosacro, ¿sí?, del lado izquierdo y del lado derecho, perdón, lado izquierdo y la simetría que hay, y la relación que tiene precisamente con la fractura. Entonces, acá hay dos opciones, en realidad uno lo plantea en el informe, la parte de la lesión que tiene este nervio se produjo durante el trauma, ¿sí?, por distensión, o también puede ser que sea una compresión por un atrapamiento, lo cual no es raro a nivel del sitio, ¿sí?, de la fractura. Fíjense cómo hay una alteración también, debería haber un plano de clivaje, ¿sí?, no lo hay, como se ve de este lado, que hay un plano de clivaje graso, no lo hay acá con el sacro, ¿sí? Acá hay probablemente cambios fibrosos, ¿sí?, que estén entre la fractura, se hayan formado entre la fractura y el nervio. Y esta imagen coronal de supresión grasa o fluido sensible, para si teníamos alguna duda, si había algún compromiso, fíjense el engrosamiento y el aumento de la señal con respecto al lado derecho. ¿Cómo solicitarlo? Igual que lo que dijimos para plexo braquial. Paciente que no tenga antecedente o que no tenga el estudio de una columna, bueno, sumar también el estudio de una columna lumbar. Si ya los tiene, ir directamente al plexo y según el antecedente, sin o con contraste endovenoso. Y por último voy a mostrarles algunos ejemplos de la utilidad de la resonancia en la evaluación de algunos nervios periféricos. Cada vez se está usando más, cada vez los neurólogos, neurocirujanos están pidiendo más estos estudios porque permite de vuelta, primero confirmar la alteración, ¿sí?, del nervio, y después tratar de localizar la causa o el sitio de compromiso. Brevemente, para recordar cómo está formado un nervio periférico, esto es una microfotografía electrónica. Tenemos los fascículos, ¿sí?, rodeados por el epineuro, ¿sí?, el perineuro. El perineuro y el epineuro en general no son perceptibles, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver, ¿sí?, el nervio va a ser como un patrón fascicular, ¿sí?, que si lo cortamos en el eje axial, vamos a ver como múltiples imágenes puntiformes, ¿no? Este es un nervio ciático, ¿sí?, nervio ciático normal, en secuencias T1, ¿sí?, y en secuencias supresión grasa. No confundir, en general, ¿sí?, el nervio suele tener un poco más de señal que los músculos, ¿sí? Esta es una imagen normal. Entonces, ante la sospecha de una patología en un nervio periférico, ¿qué me va a servir la resonancia? Bueno, precisamente en demostrar que existe una alteración en este patrón fascicular que les mostraba recién, que hay una alteración de la señal intrínseca de ese nervio, que hay un cambio de calibre focal, ¿sí?, que se suele ver sobre todo a nivel de cuando hay atrapamientos, o mucho más claro si existiera algún tumor de la vaina nerviosa. Podemos ver también la continuidad y el curso, ¿sí?, esto en caso de sospecha de lesiones de sección, de lesiones por laceración, finalmente traumáticas. A veces el curso, sí, podemos también estudiar si tiene alguna relación con alguna lesión tumoral adyacente, y ahí es importante el tejido circundante, porque muchas veces estos estudios, sobre todo en extremidades en donde se encuentra algún tumor, determinar si el nervio tiene alguna relación con la lesión tumoral a la hora de la planificación prequirúrgica también es importante. Y el refuerzo anómalo con el contraste, en general lo que indica es una rotura de la barrera hematoneural.
Este es un paciente de 25 años sin antecedentes relevantes, que consulta porque dice presentar de hace una semana debilidad en la dorsiflexión o imposibilidad en la dorsiflexión del pie asociado a hormigueo, esto es como lo describe el paciente, o mejor dicho, parestesias en la cara dorsal. El paciente, además de tener este estudio, tenía hecho una columna lumbar. Ya uno puede encontrar de manera grosera una alteración de señal en los nervios, perdón, en los músculos del compartimiento anterior, ¿sí? Sobre todo fíjense acá tibial anterior, pero todos los músculos con alteración de la señal. Esta imagen está ventaneada a propósito, así fuerte, digamos, para que vean claramente, ¿sí? Cómo se ve el edema muscular agudo. Y le pedían la resonancia para evaluar el nervio peroneo. El nervio peroneo suele tener un sitio de conflicto bastante frecuente, que es el túnel osteofibroso, a nivel de la cabeza del peroné, ¿sí? Este sector en donde el nervio pega la vuelta, ¿sí? Y ya se va hacia adelante, y es el sitio también donde se divide. La división puede ser incluso antes o después del túnel, no importa, pero fíjense, ¿sí? El hallazgo no deja de ser sutil. Estos son cortes de proximal hacia distal, ¿sí? o más superiores y más inferiores. Acá tenemos el nervio peroneo, donde tiene una señal relativamente conservada. Estas dos son secuencias fluidos sensibles. También es bueno mostrar acá, por ejemplo, esta es una secuencia DP, ¿sí? Spire, ¿sí? O DP supresión grasa. Es una secuencia que tiene menos ruido decimos a todo este granulado que vemos acá, a eso le decimos ruido en resonancia. O sea, uno podría decir que esta secuencia es un poco más linda, pero fíjense que esto, donde está el puntero, sí que es el nervio. Cuando yo voy a esta otra secuencia, que esta es un STIR, suelen ser secuencias más ruidosas, pero suelen ser secuencias más sensibles a los cambios, tanto intrínsecos en el nervio como en los músculos. Entonces uno ya cuando compara una secuencia con otra, puede darse cuenta de que esta secuencia es un poco más sensible. A veces, ¿sí? Que sea más ruidosa, ¿sí? No quiere decir que sea poco sensible, sino al contrario, ¿sí? Y esta es una secuencia T1. Cuando voy hacia allá en lo que es dentro casi del túnel osteofibroso, la cabeza del peroné, vemos al nervio peroneo, y en esta secuencia sobre todo vemos la alteración, ¿sí? De la señal, la hiperintensidad de señal, y hacia distal, ¿sí? Ya menos, ¿sí? Se muestran acá las dos ramas, ya las divisiones, ya no había tanta alteración, pero había un claro, ¿sí? Edema, y un claro, cuando uno sigue las imágenes, yo solamente puse algunas, pero cuando uno sigue el trayecto, el curso, en las imágenes axiales uno ve un engrosamiento y una alteración de la señal focal a nivel de este túnel osteofibroso. Esto es un hallazgo de una neuropraxia, digamos, compresiva, ¿sí? del peroneo común. Fíjense que este era el paciente en junio del 2020, consulta en agosto con clara mejoría de sus síntomas. El paciente había hecho solamente rehabilitación kinesiológica y había recibido vitamina B12, se encontraba asintomático al momento de este estudio. Fíjense cómo hay una restitución de la señal normal o casi normal, si bien impresiona ver alguna diferencia, ¿sí? Ya no es como lo veíamos en el estudio anterior. Y lo mismo con el nervio, fíjense que este es la altura del túnel, ¿sí? Como si bien uno lo ve ligeramente de mayor señal, porque además en general estos nervios cuando presentan alguna alteración puede ser que persistan, ¿sí? Con alteraciones tanto en la señal como en el calibre, pero hay una clara mejoría en esta imagen, ¿sí? Sobre todo que era la zona de conflicto. Síndrome del canal de Bouillon también, fíjense, esto es a nivel proximal, ¿sí? O superior, si uno va a decir de arriba hacia abajo, ¿sí? El nervio cubital. A nivel ya del canal se empieza a ver parte del pisiforme, en estos dos estaríamos bien a nivel del canal, fíjense un claro engrosamiento del nervio, ¿sí? También acá, ¿sí? Y una señal bastante llamativa, no debería tener esta hiperintensidad de señal. Si uno lo compara, por ejemplo, con esto, que es un nivel más proximal, donde si bien tiene una alteración de la señal, ¿sí? Hay una diferencia en donde decimos esto, ¿no? La alteración de la señal suele ser focal en los sitios de conflicto.
Y hacia distal, ¿sí? Ya las ramas, una con mayor alteración, la otra, ¿sí? Uno puede ver incluso las dos ramas del nervio cubital. El síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Muy conocido, muy difundido, y acá también las secuencias de alta resolución, ¿sí? Permiten una adecuada visualización. Fíjese el patrón, ¿sí? Fascicular. En general, cuando estos nervios empiezan a estar comprometidos, bueno, precisamente empiezan a perder este patrón. Nervios como el ciático, como este nervio, que tienen un patrón muy claro. Esto va a depender un poco del estadio. En estadios tempranos ese patrón se va a presentar todavía, va a estar presente, y en los estadios más crónicos va a ir perdiendo ese patrón, que tiene que ver un poco con el tiempo de evolución. Esto es un T1, ¿sí? Y fíjense, este era un nervio que parecía un nervio bífido, ¿sí? Y una hiperintensidad de señal, ¿sí? Tenía un área bastante aumentada, un área de 18, para un máximo, algunos dicen de 10, otros dicen a veces hasta 12, ya 18 es claramente un área patológica, un área transversa a nivel del pisiforme, porque uno puede tomarlo a nivel pretúnel, túnel o posttúnel, y un claro ejemplo, hacia distal el nervio permanece, ¿sí? Con aumento de la señal, y aplanado, son hallazgos típicos de una neuropatía por atrapamiento en el túnel carpiano. Bueno, a veces uno no puede identificar al nervio, ¿sí? Por el tamaño del el cual posee el nervio normalmente, por ser muy pequeños y ya escapar, ¿sí? De la resolución, pero sí puede encontrar alteraciones en las cuales uno, ¿sí? Indirectamente sospecha el compromiso del nervio, como es este caso, que suele ser bastante frecuente en la práctica, que es el compromiso del nervio axilar y el edema del redondo menor. ¿Sí? Este es un paciente que tiene un compromiso, vamos a decir, agudo o subagudo. Si uno mira el T1, no hay infiltración, o es muy leve la infiltración grasa que hay. Este síndrome puede estar dado por antecedentes de luxaciones, a veces por bandas fibrosas en el espacio cuadrilátero, o masas ocupantes, dilataciones venosas. Bueno, pueden ser diferentes las causas. Uno no ve, no identifica de manera clara el nervio, sino al signo indirecto, ¿sí? Que es la denervación muscular. Neuromas de amputación, ¿sí? Poco frecuente, pero en pacientes con antecedentes de amputación, en este caso una supracondilia, y esto puede ser evaluado o bien por ecografía, lo cual va a ser en realidad operador dependiente, digamos, si no estamos muy acostumbrados a verlos, pueden ser difíciles de ver, porque hay que tener en cuenta que en estos sectores hay muchos cambios postquirúrgicos, y a veces la evaluación ecográfica es difícil. Pero acá la alteración de la señal, el engrosamiento, esta imagen, digamos, casi en retracción que tiene, ¿sí? Lo mismo si uno ve la imagen en axial, ¿sí? Esto es el nervio ciático, ¿sí? Y hacia abajo, como podemos ver, ¿sí? Este sería el neuroma, vamos a ver el neuroma, esto es T1 sin contraste, T1 con contraste, ¿sí? Vemos el realce que hay. Otra utilidad también en la hora de evaluación de los nervios periféricos. Como yo les comentaba, muchas veces tenemos tumoraciones. Tumoraciones a veces extensas, grandes, y lo que deseamos es ver si el nervio está comprometido. Este era un hemangioma intramuscular, ¿sí? Extenso. Fíjense el tamaño que tiene, esta era la resonancia del muslo, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, en este corte, ¿sí? Acá había otra parte de la lesión, ¿sí? De este hemangioma. No podemos determinar con exactitud. Entonces lo que hacemos son imágenes de mayor resolución, con un FOV más chico, o sea, con un área de visualización más chica, pero con mayor resolución, que nos permite sí ver, fíjense, el nervio ciático, el patrón fascicular normal, pero había algún sector al menos dudoso. Fíjense que acá hay alteración de este hemangioma, ¿sí? Y hay una ausencia, si bien hay una ausencia de plano de clivaje, ¿sí? No hay alteraciones en la señal. Fíjense que esta es la lesión muscular, ¿sí? Este es el nervio, no tiene aumento de la señal, ¿sí? Y tiene acá esto. Bueno, ¿para qué sirve esto? Precisamente a la hora de la planificación, si hay que hacer embolización o algo, o alguna resección, saber si está comprometido el nervio.
Este es el amartoma fibrolipomatoso del nervio mediano, una imagen bastante típica, es un nervio engrosado, un nervio mediano muy engrosado, ¿sí? Y con grasa entre los fascículos, es la típica imagen del amartoma del nervio mediano. Bueno, como conclusión, entonces, recuerden que la neurografía, ¿sí?, es un estudio de resonancia de alta resolución. Utiliza secuencias que en general son secuencias que tienen mayor tiempo de adquisición, porque precisamente tienen que ser secuencias que permitan obtener imágenes de alta resolución. Eso a veces va un poco en contra del tiempo del estudio. Es una herramienta muy útil a la hora del estudio entonces de las plexopatías, por lo que decíamos, porque puede identificar si la alteración es intrínseca, si la alteración es extrínseca, ¿sí? Compromisos tumorales regionales que estén envolviendo tanto a los plexos como a los nervios. Es un estudio complementario, o sea, la clínica y la electrofisiología probablemente sea el pilar, y a través, ¿sí?, de estas dos cosas, en donde la sospecha, ¿sí?, de la lesión nos lleve a pedir la resonancia como estudio complementario para determinar o de confirmar la sospecha y además de determinar la extensión y la localización. Permite evaluar la estructura, o sea, podemos ver bien la estructura fascicular o de los nervios, ¿sí?, las alteraciones que haya en los tejidos circundantes, perineurales, diferenciándolos entre sí. Como dijimos, a nivel de lo que es plexo braquial, importante a la hora de determinar lesiones pregangliónicas o postgangliónicas, ¿sí?, sobre todo en antecedentes traumáticos, pacientes politraumatizados, y también evalúa los cambios por denervación en los grupos musculares, los cuales, como les decía, por ejemplo a nivel del hombro, donde uno no tiene la capacidad de resolución de visualización del nervio axilar, sí llega, digamos, al diagnóstico de síndrome cuadrilátero por los cambios en la denervación, o en el ejemplo, por ejemplo, del compromiso del nervio obturador, el antecedente de la osteotomía. Bueno, uno tal vez lo que hace es, a partir de la alteración de un grupo muscular, ir a buscar el nervio que está comprometido, y así, digamos, confirmar el diagnóstico. Bueno, eso es todo. La idea es haberles traído la demostración de algunos de los casos que me han tocado a mí, en la utilidad de la resonancia para la demostración de patologías de plexos o de nervios periféricos. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Yo te quería consultar, por lo que vi siempre es comparativo. Plexo sí. Plexo siempre vas a tener imágenes comparativas. Y después vas a tener imágenes focalizadas. Sí. ¿Y en lo que es periférico? No, en el periférico en general puede haber pacientes, me han tocado pacientes, por ejemplo, de neuropraxia compresiva del peroneo común bilateral, en esos casos cuando la clínica es bilateral, y se hacen por separado, digamos. ¿Por qué? Porque las imágenes, al ser de alta resolución, necesitamos que el FOV sea chiquitito, y en general no podemos poner los dos muslos y obtener un FOV chiquito, y bueno, tampoco por un tema del equipo o de comodidad del paciente podríamos poner tal vez las dos muñecas, ¿no?, y estudiar las muñecas juntas. Así que en nervio periférico en general el estudio es unilateral, porque además en general la sintomatología es unilateral. ¿Te usa mielografía o ya quedó en necesito? Mielo-TC, me decís vos. Mielo-RM. Mielo-RM, sí, se usa, sirve para ver sobre todo a nivel intrarraquídeo, ¿no? Porque viste que con las secuencias que tenemos de alta resolución y todo, es como que queda un poco, no sé, no tiene mucho sentido. Además de la mielo. Claro. Yo creo que tiene que ser reservada para algunos casos puntuales, ¿sí?, donde o no es clara la imagen no mielográfica, sí, o a veces planificaciones sobre todo prequirúrgicas. Creo que tiene que quedar en claro que no sería como rutina. No es una secuencia, un estudio que se pida como rutina una mieloresonancia. Sí.
Tengo un caso Bueno. para mostrarte. Bueno, dale. Bueno, Gracias. gracias a ustedes.